9. El título del mensaje de hoy es En esto pensar. En esto pensar. Sabemos qué es lo que ocupa nuestra mente. Y esa es la primera pregunta que debemos hacernos en este día. ¿Qué ocupa nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestra mente normalmente? Bien, si lo han encontrado entonces, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4, 8 y 9. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Entonces, yendo al contexto, ¿cierto?, en lo cual hemos estado viendo, nos encontramos que estaba esta iglesia en Filipos y manda a un siervo con algunos víveres ante Pablo, y no tan solo con algunas ayudas, sino que también él lleva noticias de lo que estaba ocurriendo. Y vemos que, ya dijimos, ¿cierto?, de que estaban siendo asediados, tanto externamente como internamente. Externamente porque había doctrinas contrarias que querían permear la iglesia, pero también dentro de la iglesia habían algunos conflictos, habían discordias. Y Pablo trata estas situaciones. Primero exhorta a la iglesia a no dejarse llevar por doctrinas contrarias, sino que a permanecer en la fe en Cristo Jesús. Y también después vemos que Él los exhorta a amarse los unos a los otros. Y constantemente, cuando nosotros comenzamos a navegar por esta carta, vemos que Pablo constantemente los está llamando al servicio los unos a los otros, los está llamando a amarse los unos a los otros, los está, de hecho, incluso hace esta maravillosa expresión cuando él expresa el Evangelio en Cristo, y él dice: tened ustedes el mismo sentir que con Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios y no tomándolo como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo. Y nos dice: tened ustedes también este mismo sentir, el dar su vida por los otros. Nos exhorta en más de alguna ocasión. Y como decía al principio, la primera pregunta que surge a través de estas líneas es: ¿qué ocupa nuestros pensamientos? ¿Qué ocupa nuestra mente? Y para tratar estos temas vamos a ver dos puntos en los cuales vamos a desarrollar el mensaje o nuestro mensaje en esta tarde. Primero, el primer punto es una mente ocupada en lo excelente. Y el segundo punto, una vida que practica la verdad. Pablo nos conduce, ¿cierto?, a través de esto nos conduce a una siguiente pregunta: ¿cómo mantiene el creyente una vida de gozo y paz y estabilidad espiritual? ¿Cómo nosotros mantenemos, siendo creyentes, una vida de gozo? ¿Cómo mantenemos una vida de paz? ¿Y cómo mantenemos la estabilidad? Si estamos constantemente expuestos a las turbulencias de esta vida, al estrés del trabajo, a los problemas tal vez que puedan haber en el hogar de manera económica, o problemas que puedan surgir con nuestros familiares. ¿Cómo mantenemos nosotros esta estabilidad, este equilibrio, tanto en lo espiritual como en nuestra vida cotidiana? Y es a este punto al cual Pablo está apuntando a través de estos versículos, y ya él viene apuntando a los versículos anteriores. Si ponemos atención, cuando leemos este versículo, el versículo 8, él dice: por lo demás. Él está dando respuesta o solución a lo que ya expuso
fuerte porque primero en el versículo 4 nos dice, y él dice, el llamado a regocijarse siempre del Señor. Pero nosotros podemos decir, es fácil decir, hay que estar regocijado. Y de hecho, podemos venir a la iglesia, cantar, gozarnos, y nos podemos emocionar y decir, gracias Señor, y tenemos un momento de paz. Y tal vez es la puerta de escape a las distintas situaciones que podamos vivir en la semana. Es el momento de relajo que podemos tener. Pero luego, cuando llega la noche y al otro día hay que levantarse y comenzar una nueva semana, estamos sometidos nuevamente al mismo estrés y a los mismos problemas. Entonces, ¿cómo mantenemos este gozo durante la semana? ¿Cómo mantenemos esta tranquilidad? Y en el verso 5 Pablo nos dice la gentileza del creyente que vive consciente de la cercanía con Cristo. Nos enseña a tener una cercanía, a estar juntos, a vivir en comunión los unos a los otros. Y vemos que van distintas cosas sumando, pero nosotros decimos, pero ya, sí está bien. Pero ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo planteamos en nuestra vida? Y en el verso 6 y 7 dice, además dice, la victoria sobre la ansiedad mediante la oración nos dice que podemos descansar en la oración. Primero nos dice, como decíamos, ¿cierto? Nos hace un llamado a regocijarnos siempre. Después nos dice que debemos mantener una actitud gentil con los otros y tener una cercanía con Cristo. Y ahora en el verso 6 y 7 nos dice que debemos, para poder descansar del estrés, ¿cierto? Debemos tener una vida de oración. Y esta vida de oración nos llevará a la paz de Dios. Y esta paz en Dios nos llevará a guardar nuestros corazones. Pero ahora también debemos desarrollarlo y llevar todo esto espiritual a nuestra vida cotidiana. Y Él nos da este consejo, nos dice, por lo demás, hermanos, dice, ¿cierto? Y ahora Él nos dice, en el verso 8, en este verso 8, Él dirige toda la atención a nuestra mente. Porque todos los problemas y todas las cosas que nosotros podamos vivir están aquí. Nosotros somos seres pensantes. No porque seamos cristianos vamos a ser seres automáticos que decimos, no, yo ahora tengo la mente de Cristo y me conduzco como Cristo. Y me olvido por completo de lo que estoy pasando en la tierra. Me olvido por completo de las deudas que tengo que pagar. Me olvido por completo de los problemas que puedo tener en el trabajo, con mi jefe, en mi vida, con mi familia, y así. No. Él comienza ahora a explicarnos cómo debemos tener una mente ocupada en lo celestial. ¿Y cómo podemos lograr esto? Y Él nos dice en el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Primero, Él enumera esto, todo lo verdadero. Y yendo al final del versículo dice, en esto pensar. Entonces debemos pensar en lo verdadero. Debemos conducirnos en la verdad. Si decimos que buscamos del Señor, si nosotros decimos que somos de Cristo, ahora debemos conducirnos como Cristo anduvo y en la verdad. Debemos conducirnos en Cristo y mentalizarnos ahora a vivir en la verdad. Y esto no simplemente en el hecho de decir ahora yo tengo la verdad porque conozco a Cristo, sino que debo conducirme verdaderamente en la verdad. ¿Cómo me desenvuelvo con mis pares? Siendo verdadero, siendo transparente, siendo apto, y de esta manera yo estoy agradando a mi Señor. Pablo enumera cada una de estas virtudes que ocupan y que deben ocupar la mente del cristiano. Ser verdadero. La importancia de la mente en la vida cristiana es importante. Nuestra mente debe ser renovada. Como leíamos en Romanos capítulo 12, en el verso 1, ¿cierto? Decíamos que debemos tener una mente renovada. No debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformar nuestro entendimiento. Y de esta manera, renovando nuestro entendimiento, comportándonos y viviendo una vida cristiana, y la vida del cristiano verdaderamente
en lo que Cristo nos enseña y cómo Cristo nos enseña, será nuestra mente renovada y comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios. Debemos plasmar lo que entendemos a través de su escritura en una forma espiritual, ahora llevarlo también y aterrizarlo y llevarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida terrenal. La verdad revelada en Cristo, la verdad revelada en Dios. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Juan capítulo 14, verso 6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino. Y dice: yo soy la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo, si no es por mí. Debo yo imitar a Cristo. ¿Cómo Cristo anduvo en la tierra? ¿Cómo Él se condujo verdaderamente? Los hombres querían atacarlo y hablaban muchas cosas de Él, pero sin embargo Él siempre mantuvo una actitud correcta, yendo con su verdad de frente. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es de esta manera como nosotros debemos comportarnos. Vemos lo opuesto. Muchas veces cuando somos expuestos a una situación, concurrimos a la mentira. Muchas veces, por ejemplo, cuando usted trata con algunos ciertos maestros, tienen que entregar algún trabajo y ellos concurren a la mentira. Tratan de salvarse de alguna manera y nosotros muchas veces tratamos de salvarlo y concurrimos a mentir. Pero no, debemos tratar de ir siempre con la verdad de frente. Aunque nos cueste un reto, aunque nos cueste un enojo, pero siempre debemos conducirnos de la mejor manera, como Cristo se conduciría, como Cristo anduvo, reflejando a Cristo en todo. Ahora en el capítulo 8 de Juan también nos dice, el verso 31 y 32, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros comenzamos a renovar nuestra mente, cuando nosotros comenzamos a renovar nuestro entendimiento, es cuando conocemos a Cristo, verdaderamente. Y cuando nosotros decimos que tenemos a Cristo en nuestra vida, debemos ahora andar como Él anduvo, como decía anteriormente, apartándonos de la mentira, apartándonos de la maldad, siendo verdaderos. Todo lo que es digno, sigue diciendo el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, cierto, como decíamos, todo lo verdadero, todo lo digno. ¿Qué es lo digno? ¿O qué es lo verdadero, lo honesto? En la versión 1960, usted lee todo lo honesto, lo que inspira reverencia, una mente ocupada en la majestad de Dios. Debemos meditar a diario, debemos pensar a diario, levantarnos en la mañana y lo primero que debemos hacer es ir a nuestro Señor y meditar en Él constantemente en el día. Pensar en lo justo, en lo honesto, en lo verdadero. ¿Y qué es lo justo y qué es lo verdadero? Cristo. Cuando nosotros comenzamos con Cristo nuestro día, cuando nosotros comenzamos a pensar constantemente en Cristo, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestro día comienza a cambiar. Nuestra manera de desenvolvernos con los demás comienza a cambiar. Porque pensamos en Cristo, pensamos en lo que Él haría. Y eso es lo justo y verdadero. Salmo 145:3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Después sigue diciendo nuestro versículo: todo lo justo. ¿Qué es lo justo? Debemos conducirnos con justicia, ser justos en cada uno de los aspectos de nuestra vida. ¿Y por qué debemos ser justos? Porque Cristo es justo. Porque Él es justicia. Porque Él es la justicia de Dios revelada. Hermanos, Cristo nos justificó.
Cristo nos salvó. Hermanos, Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él pagó la deuda que nosotros debíamos pagar. Él siendo verdaderamente Dios, pero también siendo verdaderamente hombre, se condujo con justicia, con verdad, con santidad, con honestidad en este mundo. Él fue enteramente perfecto, sin culpa, sin pecado. Él nos justificó ante el Padre. Él es la justicia. Y si Él es justo, yo no puedo conducirme con injusticia en la tierra o en la vida, sino que debo esforzarme por ser justo como Él es justo. Y ahora tengo la confianza de llegar ante sus plantas porque Él me justificó. Llegamos confiadamente al trono de la gracia a través de Jesucristo, porque en Él tenemos justicia ante Dios. Él reflejó su justicia en la cruz y nos salvó. Romanos 1:17 dice: porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros creemos y estamos convencidos que a través de su justicia somos verdaderamente justificados. Es una justicia imputada en Cristo. Somos justos y somos llamados a ser justos porque Cristo nos justificó, porque Él es la justicia revelada por fe y para fe. Y de esta manera debemos conducirnos en la tierra. De esta manera debemos conducirnos con justicia ante los hombres, pero también siendo justos ante Dios. Ya no nos conducimos como el mundo se conduce, sino que nos conducimos como Él se conduce. Nos apartamos de aquello porque Él nos ha justificado y tenemos la entrada ante el trono de la gracia. Continuamos leyendo, dice: todo lo puro. Él es puro, Él es santo, Él es digno de toda alabanza. Hermanos, Él es el Cordero sin mancha. Como decía anteriormente, en Él no hubo pecado, en Él no hubo manchas, en Él no hubo falta, Él no pecó en ningún aspecto. Él no pecó. Y por eso Él nos pudo justificar. Y por eso Él nos pudo salvar. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. A fin de dar gracias a los creyentes. ¿Cómo hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestra boca? Escuchábamos a un predicador en la mañana y él decía que cómo sabemos si somos verdaderamente cristianos. Si Cristo transformó nuestra vida, no es por lo que podamos leer, no es por lo que podamos saber, sino cómo nos comportamos en el día a día, en nuestra familia, en nuestra casa y con los demás. Porque podemos ser libros andantes, pero si no hay una vida transformada, no vale de nada. Debe haber una vida transformada. Se debe reflejar lo que usted está oyendo, lo que usted está leyendo. Debe verse reflejado. Hermanos, esto no es simplemente teoría, esto no es simplemente teología, sino que debe ser algo reflejado en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente, Él nos perdonó y Él nos justificó, y de esa manera debemos conducirnos y debemos comportarnos en el día a día. Todo lo mande, sigue diciendo nuestro versículo, todo lo de buen nombre. Es así como los demás deben ver en nosotros.
Debemos ser amables con nuestros pares. ¿Somos amables? No. Hay muchas veces ser amables con algunas personas, pero debemos hacerlo. ¿Cómo Jesús lo trataría? ¿Cómo Jesús se comportaría? Así debemos comportarnos, siendo amables, siendo honestos y todo lo de buen nombre. Ya no nos comportábamos como nos comportábamos en nuestra vida pasada, ya no nos comportamos como se comporta el mundo, sino que ahora somos personas transformadas y renovadas por la gracia de Cristo Jesús. Hermanos, ¿sabe? Muchas veces decimos, debemos salir a predicar. Y nosotros decimos, ¿pero qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir? No conozco muy bien la Escritura como para poder tomar un versículo y decir y predicarle el Evangelio. Primero lo que hemos visto y oído. Cristo me transformó. Cristo obró en mí. Él nos justificó. Simple. Pero también con nuestra forma de ser. Debemos ser Cristos andantes. Que la gente vea, oye, él ya no habla como hablaba antes, como dice el pastor Miguel. Él ya no habla como hablaba antes. Él ya no hace lo que hacía antes. ¿Por qué fulanito ya no va a la cancha como iba antes? ¿Por qué ya no grita? ¿Por qué ya no se enoja como se enojaba antes? ¿Por qué ya no me responde como me respondía antes? Porque estamos reflejando a Cristo, porque Él ha transformado nuestra vida, porque Él ha obrado en nuestra vida, porque hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Lucas capítulo 16, verso 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los hombres se conducen de mala manera, pero Él nos justificó, pero Él nos transformó. Y culmina diciendo en nuestro verso 8, en esto pensar. En eso debemos pensar. En lo que enumeramos antes, es lo que nosotros, lo que debe ocupar nuestra mente, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Eso es lo que debe ocupar nuestro pensamiento. Y esto no es simplemente un decir, Pablo lo dice como un mandato. En esto pensar. Entonces, debemos transformar nuestra mente y debemos pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo cambie nuestra mente, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestro corazón, transforme nuestro corazón, transforme nuestro pensamiento. Hermano, muchas veces decimos que yo siento que debo hacer esto. Hermano, debemos no tan solo sentirlo, sino que debemos llevarlo a la acción. Debemos tener una disciplina espiritual, debemos disciplinar nuestro pensamiento. Si antes mi mente lo ocupaba más, no sé, el fútbol, hoy ya sí, un poco, pero tengo prioridades. Y mi prioridad es Cristo, mi prioridad es conocer más a Cristo, mi prioridad debe ser la oración, mi prioridad debe ser la lectura bíblica, y eso comienza a transformar nuestra mente, eso comienza a transformar nuestro corazón, porque mientras más le damos a nuestro cerebro de una sola cosa, de esa forma, de eso va a hablar nuestra boca, de eso van a querer mirar nuestros ojos, eso van a querer oír nuestros oídos. Pero si llenamos nuestro corazón y llenamos nuestra mente de su palabra y de la oración, de la meditación en la palabra, entonces nuestra boca querrá hablar de la palabra y de la oración. Eso es lo que va a querer hablar nuestra boca, porque nuestro corazón va a estar lleno de la palabra de Dios, de una comunión con nuestro Señor. Eso es lo que debe mantener ocupada nuestra mente. Y de esto se verá reflejado en nuestra vida cotidiana. En el trabajo ya no vamos a responder como antes. Ya no nos vamos
a conducir como antes, ya no vamos a reaccionar como podríamos haber reaccionado en otra circunstancia. Debemos cultivar una mente centrada en Cristo. Y Pablo, a través de este versículo, nos está dando la herramienta de cómo cultivar una mente centrada en Cristo. Pensando en lo verdadero, pensando en lo justo, pensando en lo santo. Hermanos, cuando nosotros meditamos en la justicia de Dios, cuando nosotros meditamos en la justicia de Cristo, cuando entendemos la justicia de Cristo, nuestro ser cambia. Es un momento sublime porque uno dice: Señor, yo estaba sumido en el pecado, yo estaba sumido en la maldad y tú me miraste sin ser merecedor. Tú, Cristo, me justificaste, diste tu vida por mí en la cruz. Pagaste el precio que yo debía haber pagado. Lo pagaste tú. Cuando nosotros meditamos en eso, nos derramamos en gratitud por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, en esto pensad que utiliza Pablo, esta palabra que él utiliza, este término nos lleva a reflexionar en lo que él ha hecho en nuestras vidas. Nos lleva a considerar cuidadosamente cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida. Nos lleva a evaluar nuestra vida. La vida cristiana no es antiintelectual, no es que simplemente pasemos todo el día pensando y pensando y pensando, sino que también debemos ahora llevarlo a la práctica. Primero disciplinamos nuestros pensamientos. Primero llenamos nuestro corazón de la palabra. Llenamos nuestra mente del conocimiento de Cristo y ahora lo llevamos en nuestra vida. Es así como debemos conducirnos. Es así como debemos conducirnos en esta vida. Primero, disciplinamos nuestra mente con la palabra de Dios. Vemos un mundo caído. Vemos un mundo que en estas virtudes no las vemos reflejadas. Vivimos un mundo en el cual es la vida o la carrera del más vivo, del más rápido. Usted va por la calle, viene un semáforo, trata de meterse de alguna manera para poder llegar primero al semáforo. Vemos que trata de llega al supermercado y hay, no sé, 5 galletas, pero sin embargo va alguien a buscar una galleta y le cuesta llegar, porque usted llega y le pesca las 4. Así se conduce el mundo. Tratan siempre de ir más allá que el otro, de tener más que el otro, no le importa lo que pueda vivir el otro, lo que le pueda pasar. Si alguien se cayó en la calle, no es mi problema. Vendrá otro y lo recogerá. Un mundo, ese es el reflejo de un mundo caído. Pero Pablo nos dice otra cosa. Pablo nos está enseñando que debemos ser renovados, que esa actitud no debe estar en nosotros, al contrario. Cada una de estas virtudes, cada una de estas cosas, lo justo, lo santo, lo puro, que Pablo hoy nos dice que en esto debemos pensar. ¿Y por qué Pablo nos dice debemos pensar en esto? ¿Por qué Pablo dice, hermano, usted tiene que pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo santo y en lo puro? ¿Por qué? Porque Pablo está apuntando a Cristo. Porque estas verdades están encarnadas en Cristo Jesús. Cristo es el único perfectamente honorable. Cristo es completamente justo. Cristo es absolutamente puro, infinitamente amable. Y solo Él es digno de alabanza. Por lo tanto, Pablo nos llama a pensar en estas cosas para que nuestros ojos estén puestos en Cristo.
Pablo nos dice, en esto pensad, en esto meditad. Porque él sabía que en Cristo estaba la justificación, porque él sabía que en él estaba la verdad, porque él sabía que en él estaba lo amable. Él vino y entregó su vida por nosotros. Él no dijo, pero ¿por qué yo tengo que pagar los pecados de ellos? Él no dijo, que se salven solo, sino que él entregó su vida por nosotros, en servicio por nosotros. Él nos ha justificado amablemente. Y hoy es como nosotros debemos conducirnos. Thomas Manton, un puritano del siglo XVII, enfatiza que la verdadera religión no consiste únicamente en conocer la doctrina correcta, sino en permitir que esa doctrina gobierne la vida diaria. Una fe que no transforma la conducta es una fe que necesita ser examinada, es una fe que necesita ser examinada. Eso es lo que decía Thomas Manton. Hermanos, si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que hemos sido salvados y hemos sido transformados, debemos reflejarlo y llevarlo hoy a nuestra vida cotidiana. Debemos llevarnos y conducirnos de esta manera. De esta única manera llegaremos, nos gozaremos, cantaremos al Señor y nuestra vida estará llena de gozo, y este gozo permanecerá por siempre y para siempre hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo es quien gobierna nuestros pensamientos y nuestra vida. Él es quien nos guía, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos sostiene. Cada una de estas cosas no las vamos a conseguir por nuestras fuerzas. Esto no se consigue diciendo, ya, hoy día voy a ser puro, hoy día voy a ser justo, hoy día voy a comenzar a ser amable. Está lleno de hombres que tratan de de disciplinarse para ser buenos. Está lleno de eso. Y hay muchos libros de autoayuda que tratan de ayudar. Y hoy escuchamos a hombres que se paran desde el púlpito a hablar acerca de una buena conducta. Hacer charlas motivacionales, sí. Pero lo único que nos puede transformar y lo único que puede cambiar nuestra vida es Dios a través de su Espíritu Santo. Es por esto que Pablo, en los versículos anteriores, debemos conducirnos en oración, llevar cada uno de nuestros pesares, de nuestros problemas, de nuestras circunstancias en oración, descansar en el Señor. Y una vez que descansamos en el Señor, ahora comenzamos a pensar en lo amable, en lo justo, en lo santo. Y eso dice que nos llevará a la paz de Dios. ¿Quién guardará nuestros corazones? Segundo punto y final. Una vida que practica la verdad. Y es por eso que Pablo, en el verso 9, nos sigue diciendo lo siguiente: lo que aprendisteis, lo que recibisteis, y lo que oísteis y lo que visteis en mí, esto haced. Porque Pablo se conducía como Cristo se condujo. Es por eso. Él tomó el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Él miró el ejemplo de Cristo, él miró a Cristo. Fue tan impactante el momento en que Cristo transformó su vida que Él se entregó por completo. Hermanos, el momento en el cual nosotros conocimos a Cristo transformó por completo nuestra vida. Si no lo hemos hecho, debemos rogar al Señor en oración que Él transforme nuestra mente, que Él transforme nuestro corazón, que Él cambie nuestra vida, que Él quite de nosotros lo que aún queda en el mundo. Si aún nos conducimos como mentirosos, Señor, ayúdame a quitar la mentira de mi boca. Cámbiame la mentira de mi boca por la verdad. Si soy injusto, si busco la injusticia, Señor, perdóname y ayúdame a ser justo con los demás. Ayúdame a ser puro, santo. Señor, si mi mente está llena de malos pensamientos, de cosas vanas, de placeres de este mundo,
Señor, transforma mi mente, saca esa inmundicia de mi mente y llénala de tu santidad. Ayúdame a desear solo vivir por Cristo y amar a Cristo. Hermanos, hoy en día hay innumerables distracciones que compiten con la atención del creyente. Sin ir más lejos, en estos días se vive el Mundial de Fútbol y podríamos estar sentados en nuestra casa disfrutando de un fútbol, de un partido de Colombia. Podríamos estar en nuestra casa disfrutando de un partido de otro país porque Chile no clasificó, pero deleitando nuestros ojos, llenando nuestra mente de cosas vanas. ¿Cómo se conduce el mundo? Pero sin embargo, hoy estamos sentados aquí exponiendo nuestras vidas a la palabra del Señor. Eso es lo justo, eso es lo santo, eso es lo del nombre. La vida del cristiano es transformada. El cristiano verdadero debe buscar santificarse en el Señor. El cristiano que no ha conocido a Cristo y que se congrega porque sí, va a decir, total, el mundial es cada 4 años, así que mañana voy a la iglesia. No, nuestra pensar, nuestra manera de conducirnos debe ser siempre y en todo tiempo, y hay prioridad, y la prioridad es Cristo. Mi prioridad debe ser Cristo, renovar nuestra mente con la verdad que es Cristo Jesús. Pablo nos dijo, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hacer. Pablo estaba preso. Pablo estaba en una cárcel. Pablo tenía necesidad. Pensemos un momento en la condición en la cual Pablo estaba. Él estaba esperando un juicio en el cual él podía ser juzgado a muerte o a tener libertad. Había hombres que se levantaban y que hablaban de él y que iban en contra del Evangelio. Podía estar enojado, pero tenía que estar ahí encerrado porque no podía salir, él estaba preso, no podía salir a defender su nombre o a defender el Evangelio. Él estaba ahí. Estaba completamente atacado por todos los puntos. Y además llegaban noticias de que las iglesias estaban siendo asediadas. Entonces él tenía la preocupación. La iglesia está siendo perseguida. Hay hermanos que están siendo muertos. Están entrando otras doctrinas que son falsas al Evangelio. Hay hombres que vienen y me atacan. Y además estoy siendo sentenciado. Y en esa condición en la cual estaba, él nos dice, en esto pensar. En lo justo, en lo honesto, en lo verdadero. Hermanos, estamos muchas veces, como decía al principio, expuestos a la rutina de este mundo. Abrumados tal vez, porque tenemos exámenes que rendir, pruebas que rendir. Nuestros padres nos dicen, tienes que sacarte una buena nota, debo llevar alimento a mi casa, el trabajo escasea, mi trabajo es agotador, mi trabajo es extenuante, llego cansado, las tareas del hogar me agotan. Pero debemos conducirnos como Pablo se conducía. Descansar en el Señor, llevar en oración cada uno de estos problemas y renovar nuestra mente. Saber descansar en el Señor. Hermanos, la doctrina debe convertirse en práctica. Pablo llama a imitar aquello que los filipenses aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en él. Así como él meditaba en Cristo. El padecimiento que vivió Cristo, en eso meditaba Pablo. Y él nos da una promesa. Si terminamos de
ir leyendo el verso 9, Él nos da una promesa. Y dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Y vemos una conexión entre el verso 7 y el verso 9. Porque en el verso 7 nos promete la paz de Dios, algo que vendrá, ¿cierto? Pero en el verso 9 nos dice, la presencia de Dios estará con ustedes. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y el Dios de paz estará con vosotros, en otras versiones. Hermano, la bendición del creyente y la bendición suprema del creyente no es solamente recibir la paz, sino disfrutar de la comunión con Dios mismo. El problema está en que nosotros no sabemos disfrutar de esa comunión, no sabemos cómo disfrutar de esa comunión. ¿Por qué? Porque tratamos de adueñarnos nosotros de nuestros problemas, de las circunstancias, y echarlas a nuestros hombros y cargarlas a nosotros mismos. Pero Pablo nos está dando la solución y nos está dando la respuesta a cada uno de estos problemas. Primero, llevarlo en oración ante Dios, descansar en Él, y ahora darnos el tiempo de meditar y pensar en lo que Cristo haría por nosotros, de cómo Cristo se conduciría. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Algunas aplicaciones. Debemos examinar las influencias que alimentan nuestra mente. Primero, ver qué es lo que estoy absorbiendo más. Tal vez más películas, tal vez más de otras cosas. ¿De qué estoy llenando mi mente? Segundo, y ya identificado qué es lo que está alimentando mi mente, debo llenar mi corazón y mi mente con la palabra de Dios. Y buscar una obediencia y práctica constante en lo que el Señor me ordena y me manda a través de su Escritura. Debemos recordar que Cristo es la fuente de toda pureza y santidad. Es por eso que debemos descansar en Él, vivir en Él y pensar en Él. De esta manera nos conduciremos, de esta manera nos podemos llevar a la práctica. Hermanos, la vida cristiana no consiste solamente en evitar el pecado, sino en llenar la mente con la verdad de Dios y vivir conforme a ella. El creyente solamente encuentra descanso cuando sus pensamientos y sus acciones están sometidos al señorío de Cristo. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están sometidos al señorío de Cristo, es cuando nuestras acciones comienzan a cambiar, cuando nuestra vida comienza a cambiar, cuando nuestra vida cotidiana, nuestro conducir comienza a cambiar, es cuando están sometidas por completo al señorío de Cristo. ¿Quién señoría nuestra vida? ¿Nosotros mismos? ¿Los placeres de este mundo, las cosas que este mundo nos ofrecen? ¿O Cristo? Eso es lo que debemos examinar. Y si nos hemos estado conduciendo de esa manera, debemos rogar al Señor en oración: Señor, perdóname porque yo he estado tomando el control. Señor, perdóname porque mi mente la he estado llenando con otras cosas. Ayúdame, Espíritu Santo, a llenar mi mente. Ayúdame, Espíritu Santo, a llenar mi vida con Cristo. Por tanto, examinemos nuestros pensamientos. Consideremos que ocupa nuestra mente durante la semana, como decía anteriormente. Y preguntémonos si es Cristo realmente el centro de nuestras meditaciones. Hermanos, busquemos por la gracia del Espíritu Santo vivir de tal manera que la verdad del Evangelio sea visible en cada una de las áreas de nuestra vida. Amén. Oremos al Señor.